A los 29 años, Madison Clark se había forjado la vida que alguna vez creyó exclusiva de las revistas. De día, trabajaba como analista financiera en el centro de San Francisco, rodeada de torres de cristal y el constante bullicio de la ambición. De noche, regresaba a una tranquila calle del distrito Sunset, donde hileras de casas victorianas de color pastel se inclinaban hacia la brisa marina. Su casa estaba al final de la cuadra, una casa victoriana de 2 pisos, pintada de gris suave con molduras blancas. No era grandiosa, pero era suya. Cada centímetro de ella se había ganado a base de años de moderación, negándose a escapadas de fin de semana, saltándose cenas fuera, trabajando hasta altas horas de la noche en la empresa e incluso aceptando proyectos secundarios solo para aumentar sus ahorros. Tenía 24 años cuando abrió una cuenta separada denominada Fondo para la Vivienda. 5 años después, llevaba las llaves en su bolso y la hipoteca a su nombre. Era más que un techo. Era la prueba de que podía valerse por sí misma, sin importar las promesas de nadie. A veces, al girar la llave después de un largo día, se detenía en el porche y se susurraba a sí misma: «Esto es mío. Nadie me lo dio. Nadie me lo puede quitar». Esa silenciosa afirmación hizo que todos los sacrificios valieran la pena. Fue en ese frágil momento de orgullo, cuando finalmente creyó que su independencia estaba asegurada, que Ethan Brooks entró en su vida. Se presentó en la firma un lunes por la mañana. Presentado como el nuevo jefe de ventas, alto, de hombros angulosos, con ojos marrones que parecían sopesarlo todo. Se movía con la serena confianza de un hombre acostumbrado a ser notado. Su sonrisa tenía la calidez justa para resultarle personal, como si la hubiera reservado solo para ella. Madison se dijo a sí misma que debía concentrarse. Acababa de cerrar la compra de su casa. Había jurado que dedicaría los próximos años a su crecimiento profesional, no a sus relaciones. Pero Ethan tenía una forma especial de burlar sus defensas. En las reuniones, se quedaba junto a su silla, haciendo preguntas que revelaban que había prestado mucha atención a sus informes. Después de una presentación exitosa con un cliente, se acercó y le dijo: «Tienes instintos que no se pueden enseñar, Madison. ¿Quieres hablar de estrategia durante la cena?». Normalmente, evitaba situaciones que difuminaban las fronteras entre lo personal y lo profesional, pero esa noche se encontró sentada frente a él en un pequeño bar cerca de Market Street. Hablaron de todo menos del trabajo, de sus viajes, de sus barrios favoritos y de las pequeñas peculiaridades de la vida en la ciudad. Le sorprendió la facilidad con la que la risa le llegaba, lo rápido que pasaban las horas. Para cuando él pidió un taxi e insistió en acompañarla hasta su puerta, el hechizo ya se estaba formando. Cuando le preguntó dónde vivía, Madison dudó. Sintió un repentino y agudo instinto de no revelar la verdad. Algo en la forma en que su mirada, calculada y observadora, recorrió su ropa, su bolso, el taxímetro, la impulsó a proteger su secreto más preciado, así que sonrió y mintió con ligereza. «Alquilo un apartamento cerca del centro cívico. Nada especial». Ethan asintió, explicando que se estaba quedando con su madre mientras buscaba un lugar propio. Se encogió de hombros, haciéndolo parecer temporal, casi vergonzoso. Se sintió ablandada. En ese momento, ambas parecían 2 profesionales forjando su futuro pieza a pieza. Pero más tarde, de pie dentro de su casa victoriana con la puerta cerrada, Madison se apoyó en la pared y exhaló lentamente. No estaba segura de por qué había mentido. Tal vez fue instinto. Quizás temía que revelar que ya era dueña de una casa inclinara la balanza, cambiara la forma en que él la veía. La casa no era solo un edificio, era su escudo, su fortaleza, y algo en su interior le decía que mantuviera ese escudo oculto. Con el paso de las semanas, la relación se aceleró. Ethan era atento, generoso con los cumplidos, experto en saber qué quería antes de expresarlo. Llegaron flores a su oficina.
Recordó exactamente el peignoir que ella había elogiado de pasada. Fue casi mágico, como si alguien le hubiera entregado una lista de sus deseos. Madison se vio envuelta en la clase de romance arrebatador que solo había presenciado en la vida de otras personas. Aún así, el secreto de la casa seguía en pie. Cada vez que Ethan la dejaba después de una cena tardía, ella lo redirigía a otro barrio, fingiendo que su apartamento estaba en otra calle. Y cuando por fin se quedó a dormir por primera vez, ella contó la misma historia que había usado antes. Esta es la casa de mi abuela. Está con unos parientes en otro estado, así que por ahora solo la cuido. La mirada de Ethan recorrió las barandillas talladas, los techos altos y la vidriera de la escalera. Silbó suavemente. «Qué suerte tiene tu abuela. Casas victorianas como esta cuestan una fortuna hoy en día». Madison forzó una sonrisa, repitiendo la mentira con la mayor naturalidad posible. «Siempre ha sido generosa. Que me dejen quedarme aquí es una bendición». No podía explicar por qué las palabras le salían con tanta facilidad, por qué el instinto de proteger su propiedad se sentía cada día más fuerte. Solo sabía que la casa, su casa, era la única parte de su vida que se negaba a dejar en manos de nadie más. E incluso a medida que la presencia de Ethan se hacía más grande, las cenas se convertían en fines de semana y estos se convertían en conversaciones sobre el futuro. Madison llevaba el secreto como un arma oculta. Algún día podría necesitarlo. Por ahora se dejó caer, creyendo que tal vez el amor la había encontrado por fin, sin darse cuenta de lo peligrosa que se volvería esa mentira sobre su abuela. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños gestos y atención. Ethan parecía decidido a demostrar que era el compañero perfecto. Llamó a Madison en medio de días de trabajo estresantes solo para preguntarle si había almorzado. Llenó su refrigerador con la leche de avena que sabía que ella prefería, aprendió exactamente cómo le gustaba el café y le dejó notas escritas a mano en su agenda. Fue encantador. Madison, que había construido su vida sobre la base de la autosuficiencia, se sintió ablandada. Empezó a creer que tal vez, por una vez, podría apoyarse en alguien más. Entonces Ethan le dijo que quería que conociera a su madre. «Victoria te amará», le dijo un viernes por la noche durante la cena. Su tono era alegre, pero sus ojos reflejaban una ligera expectación. «Es protectora, pero una vez que te conozca, verá lo que yo veo», asintió Madison, aunque no se le había formado en el estómago. Se encontraron el domingo siguiente en un restaurante del distrito de Marina, un lugar con manteles blancos y fotos enmarcadas del paseo marítimo de San Francisco en las paredes. Victoria Brooks ya estaba sentada cuando llegaron. Era alta, de unos 60 y pocos años, con una postura erguida que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a dominar salas. Llevaba el pelo canoso peinado a la altura de la cintura y sus pendientes de perla brillaban bajo la luz. Se levantó al acercarse, recorriendo a Madison de pies a cabeza con una sola mirada evaluadora. «Así que esta es Madison», dijo, con una sonrisa precisa, casi ensayada. Por fin, su voz tenía la cadencia mesurada de una directora de escuela, cálida en la superficie, pero con un toque de disciplina. Durante los aperitivos y la conversación educada, Victoria mantuvo ese mismo aire, bastante amigable, pero atenta, como si estuviera comparando a Madison con una lista de verificación que solo ella conocía. Preguntó sobre el trabajo de Madison en finanzas, su familia, sus metas para el futuro. Luego vinieron las preguntas que cayeron como piedras en aguas tranquilas. «¿Y tu abuela?», dijo Victoria, juntando las manos con cuidado. «Ethan mencionó que tiene una casa. ¿Dónde está exactamente?» Madison tenía el tenedor congelado a medio camino de la boca. Tragó saliva con cuidado, manteniendo una expresión neutral. «En Oregón», dijo con suavidad, haciéndose eco de la historia que había inventado. «Ahora vive con unos parientes, pero me dejó quedarme allí un tiempo». Victoria entrecerró los ojos casi imperceptiblemente, como una profesora que descubre a un alumno con una verdad a medias. «Qué generosa de su parte. ¿Sigue sana?».
Madison sonrió cortésmente. Tiene sus altibajos, pero es perspicaz, muy cuidadosa con sus asuntos. Victoria dio un sorbo a su agua, sin apartar la mirada del rostro de Madison. ¿Y solo tiene una propiedad? Sí, respondió Madison con voz serena, aunque el pulso le latía con fuerza en los oídos. Solo la casa. Ethan se inclinó sobre la mesa y rozó suavemente la mano de Madison. Mamá, dijo con naturalidad, ¿la estás interrogando? Los labios de Victoria se curvaron en lo que podría haber sido una risa, aunque contenía poca alegría. Simplemente me interesa. Mi hijo no suele traer mujeres a casa. Quiero conocer a la persona que podría formar parte de nuestra familia. Sus palabras destilaban una especie de cortesía que parecía más una advertencia. El resto de la comida transcurrió con una extraña cortesía. Madison sonrió y respondió preguntas, pero bajo la superficie su inquietud crecía. Había pasado por innumerables negociaciones en salas de juntas. Sin embargo, nunca se había sentido tan escrutada. La mirada de Victoria era penetrante, no curiosa, sino calculadora, como si buscara un ángulo, una debilidad. Después, al salir al aire fresco, Madison exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ethan la rodeó con un brazo. Es dura, admitió, con una sonrisa tímida en los labios. Siempre lo ha sido, pero no te lo tomes como algo personal. Madison arqueó una ceja. Era meticulosa. Solo se preocupa por mí, explicó rápidamente. Desde que mi padre se fue, ha sido sobreprotectora. Eso es todo. Lo dijo para tranquilizarla, pero solo agravó el nudo en el estómago de Madison. Había algo en el interrogatorio de Victoria que no había sido protector. Había sido invasivo, casi hambriento. Mientras Ethan paraba un taxi, Madison miró hacia atrás por la ventana del restaurante. Victoria seguía en la mesa, viéndolos irse con una leve sonrisa que nunca se le iluminó. Por primera vez desde que conoció a Ethan, Madison sintió una leve advertencia que no supo identificar, pero cuando Ethan se acercó y la besó en la sien, susurrando, «No te preocupes, ya cambiará». Madison forzó una sonrisa. Se dijo a sí misma que quizá él tenía razón, tal vez solo era la preocupación de una madre. Aún así, mientras el taxi arrancaba y las luces de la ciudad se difuminaban, Madison no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de la mirada penetrante de Victoria, como si estuviera desvelando capas que Madison había luchado por proteger. La boda fue pequeña para los estándares de San Francisco, casi modesta. Madison había imaginado algo sencillo desde el principio, pero pronto se dio cuenta de que su visión no era la que se estaba llevando a cabo. Victoria Brooks se inmiscuyó en casi todas las decisiones, eligiendo las flores, debatiendo la disposición de los asientos e incluso insistiendo en qué pastelería elegir. Cuando Madison sugirió un viñedo en Napa para la recepción, Victoria lo descartó por ser demasiado lejano, poco práctico, y los dirigió a un hotel del centro que, según ella, tenía mejor reputación. Ethan, atrapado entre ellos, sonreía con disculpa y decía, «Mamá solo intenta ayudar, ha organizado cientos de eventos». En cada ocasión, Madison reprimió su frustración. Era más fácil asentir y dejarse llevar por la corriente que iniciar una guerra antes de que la boda siquiera hubiera comenzado. Ese mismo día, Madison lucía radiante con su vestido. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de estar siguiendo un guión ajeno. Frente a Ethan, recitando votos bajo las lámparas de araña y rodeada por la mirada atenta de los invitados elegidos por Victoria, se sintió a la vez querida y acorralada. Después de la ceremonia, Victoria se acercó con una sonrisa impecable. «Has tomado una sabia decisión, querida. Mi hijo es todo lo que necesitarás. Créeme, lo sé». Las palabras pretendían ser una bendición, pero se sintieron como una atadura. Cuando la luna de miel se canceló a última hora, Ethan afirmó que una gran oportunidad de negocio no podía esperar. Madison se tragó su decepción.
En lugar de playas blancas, regresó a su casa victoriana en el distrito Sunset, que ahora compartía con su nuevo esposo. Al principio fue dulce. Ethan preparaba el desayuno, le dejaba notitas, le masajeaba los hombros después de largos días. Se reían en la cocina, chocaban copas de vino por las noches, y Madison pensó que tal vez la inquietud que había sentido no eran más que nervios preboda, pero poco a poco la dulzura se fue diluyendo. Ethan empezó a trabajar hasta tarde, con el teléfono lleno de llamadas. Siempre contestaba en voz baja desde el balcón. Cuando Madison entraba en la habitación, cerraba de golpe su portátil. Aparecían sobres de aspecto legal, cargados de sellos oficiales, que luego guardaba rápidamente en su maletín. La presencia de Victoria se volvió demasiado constante. Se dejaba caer varias veces por semana, a veces trayendo guisos, otras montones de papeles que, según ella, eran recetas o recortes de revistas. Madison sorprendía a madre e hijo inclinados sobre la mesa del comedor, hablando en voz baja, en silencio cuando ella entraba. Fue durante una de esas noches, cuando Madison regresó a casa antes de lo habitual, que las sombras se revelaron. Había salido de una reunión tardía en el centro, había tomado un tren anterior y entró en la casa en silencio. El sonido de voces llegaba desde la cocina. «No te apresures», decía Ethan. Su tono era tenso, cauteloso. «No tenemos tiempo que perder», replicó Victoria con brusquedad. «La última vez dudaste, y mira lo que pasó. No podemos permitirnos otro fracaso». Madison se quedó paralizada en el pasillo, con la respiración entrecortada. Le temblaban las manos mientras se apretaba contra la pared, esforzándose por oír. «Tranquila», murmuró Ethan. «Esto no es como antes. Esta vez es una casa entera, no solo un piso, y Madison no es tonta. Todos se creen listos hasta que el amor los ciega», dijo Victoria con una mueca. «Firmará cuando sea el momento. Solo prepárate». «El papeleo está listo». El corazón de Madison latía con fuerza. Papeleo. Casas. Fracasos del pasado. Las palabras se enredaron en algo horrible y aterrador. Se deslizó de vuelta hacia la puerta principal, la empujó con fuerza y la cerró de golpe tras ella. «Ya estoy en casa», llamó, forzando un tono alegre. Ethan apareció en la puerta de la cocina un momento después, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Llegas temprano. Pensé que tenías esa revisión tardía esta noche». «Cancelaron», respondió Madison con serenidad. Miró más allá de él y vio a Victoria, metiendo apresuradamente un fajo de papeles en su bolso. La sonrisa de Victoria era amplia, casi demasiado amplia. «Madison, querida, te ves pálida. Un día largo de trabajo». Madison asintió, fingiendo cansancio. «Solo cansada. Últimamente ha estado muy ocupada». «Bueno, pronto tendrás tiempo para descansar», dijo Victoria con suavidad. Una vez que las cosas se calmaron, la conversación derivó hacia conversaciones agradables. Pero la mente de Madison era un torbellino. Se disculpó temprano y se retiró a la habitación del piso de arriba. Tras la puerta cerrada, apretó las palmas de las manos contra la cómoda, con la respiración entrecortada. Ya no había ninguna duda. El instinto que le había dicho que ocultara que era la dueña de la casa había sido acertado. Ethan y su madre rondaban su vida como halcones, esperando el momento perfecto para atacar. Y, sin embargo, no dijo nada. Ni a Ethan, ni a Victoria, ni siquiera a sus amigos más cercanos del trabajo. En cambio, eligió el silencio, usándolo como una armadura, porque Madison comprendía algo vital. No te enfrentas a un depredador sin antes conocer el alcance de sus garras. Así que sonreía durante los desayunos, fingía no oír los susurros de las llamadas y dejaba pasar las visitas de Victoria sin protestar. Mientras tanto, una semilla de miedo se arraigaba cada vez más en su pecho, haciéndose más fuerte cada día. Esperaría y observaría, y cuando llegara el momento, Madison se prometió a sí misma que estaría lista. Ocurrió un martes por la noche cuando la densa niebla se cernía sobre San Francisco, impidiendo que se viera el mundo exterior.
Madison estaba limpiando la habitación de arriba mientras Ethan supuestamente estaba con unos clientes. Se agachó para recoger un suéter del suelo, cerca de su cómoda, y notó que el cajón de abajo no cerraba bien. Una esquina de papel sobresalía lo justo para llamar su atención. Tiró del cajón para abrirlo. Al principio pensó que era un desorden común y corriente. Recibos viejos, sobres, algunas tarjetas de visita desperdigadas, pero debajo había una delgada carpeta de cuero. Le temblaban los dedos al sacarla y abrirla. Dentro había documentos que no tenían por qué estar en posesión de Ethan, escrituras de propiedad con nombres desconocidos, formularios de reclamación rápidos sellados con sellos del condado, firmas sospechosamente parecidas, como si una sola mano las hubiera escrito todas. Entre las páginas había fotografías de mujeres mayores de pie frente a las casas, sonriendo rígidamente. Cada imagen parecía preparada, como fotos de prueba para un archivo. En el reverso de una estaba escrito el nombre de la señora Henderson, en otra, el de Clara James. A Madison se le nublaron los ojos al hojearlas. Cada rostro era diferente, pero cada historia parecía inquietantemente similar. Mujeres con casas, mujeres con bienes, mujeres que probablemente habían confiado en el hombre equivocado. Al final de la carpeta encontró una copia de una licencia de conducir. Le dio un vuelco el corazón. Era la foto de Ethan, pero el nombre impreso encima decía David Ross. Una segunda licencia mostraba el mismo rostro, esta vez bajo el nombre de Michael Green. Las manos de Madison temblaron con tanta fuerza que la carpeta se le escapó y se desparramó por el suelo. Los papeles revoloteaban a su alrededor como hojas caídas. Cayó de rodillas, recogiéndolos con frenético cuidado. La evidencia era innegable. Ethan no solo era reservado, estaba dirigiendo un juego, y Victoria era parte de él. Su mente corría, los susurros que había escuchado, los papeles que Victoria había metido apresuradamente en su bolso, las dos mentiras sutiles sobre oportunidades de negocio. Todo encajó con una claridad aterradora. Metió los documentos de nuevo en la carpeta, la guardó en el cajón exactamente como la había encontrado y cerró la cómoda. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Necesitaba una confirmación, una prueba que no pudiera descubrir, alguien en quien confiar. Esa noche, mucho después de que Ethan volviera a casa y se quedara dormido, Madison estaba sentada en la penumbra de su oficina con el teléfono en la mano. Su pulgar se cernía sobre un contacto al que no había llamado en años. Angela Kim. Se conocieron en la universidad, dos jóvenes ambiciosas con un gran futuro por delante. Mientras Madison se dedicaba a las finanzas, Angela había elegido la policía, ascendiendo hasta la División de Investigación del Departamento de Policía de San Francisco. Madison dudó un momento y luego pulsó el botón de llamada. Angela contestó al segundo timbre. ¿Madison? Vaya, ha pasado una eternidad. Su voz era cálida, pero sorprendida. No te llamaría si no fuera en serio, susurró Madison, mirando hacia la habitación donde dormía Ethan. Necesito preguntar por alguien. En voz baja. Hubo una pausa. Entonces el tono de Angela se endureció. Cuéntamelo todo. Al día siguiente se encontraron en una pequeña cafetería cerca del embaradero, una en la que Angela dijo confiar. Madison se deslizó en la cabina, nerviosa. Le entregó a Angela un papelito con el nombre que había encontrado. David Ross, Michael Green y el verdadero nombre de Ethan. Angela frunció el ceño al leer. «Sabes que son alias, ¿verdad?» Madison asintió. «Necesito saber si hay antecedentes». Angela prometió comprobarlo todo, pero Madison, advirtió inclinándose, «si lo que me dices es cierto, podrías estar en peligro. Quienes construyen sus vidas sobre mentiras no paran hasta que se ven obligados». Esa noche, Madison apenas durmió. La casa se sentía diferente ahora, menos como su santuario, más como un escenario con cada pared cubierta de trapo. 2 días después, Angela le devolvió la llamada. Madison contestó al primer timbre.
Tenías razón, dijo Angela con voz sombría. Ethan Brooks, nombre real confirmado. Pero ha usado al menos 3 identidades más en la última década, y Victoria Brooks también ha sido señalada antes. Múltiples denuncias, todas relacionadas con fraude inmobiliario y casos de explotación de personas mayores. Se les ha acusado de estafar a mujeres, a veces mediante matrimonio, a veces con escrituras falsas. A Madison se le secó la garganta, así que, ¿por qué no están en la cárcel? No hay pruebas suficientes, respondió Angela. Esta gente oculta bien sus huellas. Las víctimas a menudo no se dan cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde, y para entonces el papeleo lo hace parecer legal. Madison se llevó la mano a la frente, luchando contra el mareo que la invadía. Las imágenes de la sonrisa de Ethan, sus tiernos gestos, sus promesas susurradas chocaron con la realidad de la carpeta que había sostenido en sus manos. Todo, cada flor, cada nota, cada beso, formaba parte de un patrón. La voz de Angela se suavizó. Escucha, Madison, tienes que tener cuidado. No lo confrontes todavía. Documenta todo. Si encuentras más, tráemelo. Armaremos un caso como es debido. Cuando terminó la llamada, Madison se quedó en silencio. La rabia y el dolor la enredaban como alambre de púas. Se sentía tonta por creer en Ethan, avergonzada por ignorar las señales, furiosa por verse reducida a un archivo más en su colección. Pero bajo el dolor, algo más despertó una chispa de determinación. Ya había construido su vida desde cero, podía protegerla de nuevo. Y esta vez, no solo defendería lo que era suyo, haría que Ethan y Victoria respondieran por cada vida que habían destrozado antes que la suya. Ethan lo llamó una reunión de trabajo, insistiendo en que no era nada formal, solo unos colegas reunidos para celebrar el final de un trimestre exitoso. Instó a Madison a acompañarlo, diciéndole que le haría bien conocer a quienes habían apoyado su carrera. Madison se vistió con esmero esa noche, recordándose a sí misma que debía ser una esposa comprensiva. Cruzaron la ciudad en coche hasta un local alquilado encima de un restaurante en Soma, el tipo de lugar que suele reservarse para reuniones corporativas. Cuando llegaron, la sala ya estaba llena de gente, entre el tintineo de las copas y las risas. Ethan los presentó como sus compañeros de trabajo, guiándola de un grupo a otro con una mano experta en la espalda. Pero algo no encajaba. Los nombres no coincidían con las historias que Ethan le había contado. Una vez le había descrito a un gerente de marketing obsesionado con el béisbol, pero el hombre que conoció se presentó como organizador de eventos. Otro colega decía ser de ventas, pero no sabía nada de la línea de productos de la empresa. Sus sonrisas eran educadas, sus miradas distantes. No preguntaron por Madison, no mencionaron proyectos de trabajo, ni siquiera parecían conocer bien a Ethan. A medida que avanzaba la noche, la opresión en el estómago se hacía más fuerte. No eran compañeros de trabajo. Eran desconocidos, accesorios de una actuación. En un momento dado, se escabulló al baño, agarrada a la encimera mientras se miraba fijamente. Se le aceleró el pulso. ¿Por qué tomarse tantas molestias? ¿Quiénes son estas personas? Cuando regresó, Ethan estaba en un rincón hablando en voz baja con una mujer que no reconoció. La mujer le entregó un sobre, que él guardó rápidamente en su chaqueta antes de ver a Madison. Cruzó la habitación con una sonrisa fácil, besándola en la mejilla como si nada hubiera pasado, divirtiéndose. Madison forzó una sonrisa. «Tus compañeros de trabajo son interesantes». Ethan rió entre dientes. «Sí, son un grupo peculiar». Pero cuando ella presionó para que le diera detalles, nombres de departamentos, proyectos específicos, él esquivó, convirtiendo las preguntas en bromas o desviando la conversación. Las mentiras se acumulaban tanto que Madison sintió que se ahogaría en ellas. Esa noche, de vuelta en casa, lo intentó de nuevo. «Ethan, ¿quiénes son esas personas en realidad? Porque no parecían compañeros de trabajo». Se irritó, apretando la mandíbula. «¿Por qué me interrogas?»
No todo el mundo quiere hablar de negocios fuera de la oficina. Le estás dando demasiadas vueltas. Ella lo miró fijamente, sintiendo que la distancia entre ellos se ensanchaba como un cañón. Solo quiero la verdad. La verdad es que te amo. Él espetó, pero se ablandó al instante, abrazándola. No arruines algo bueno dudando de mí. Pero la duda ya estaba profundamente arraigada. Al día siguiente, Madison volvió a encontrarse con Angela, esta vez en un rincón tranquilo de una biblioteca donde Angela solía trabajar con notas de casos. Madison le contó los detalles de la reunión de trabajo, los desconocidos, el sobre. Angela escuchó atentamente y luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Hice comprobaciones más profundas, dijo. Tienes que ver esto. Dentro había registros de múltiples identidades, licencias de conducir, números de seguro social vinculados a la foto de Ethan, pero con diferentes nombres, cuentas bancarias abiertas y cerradas, licencias de matrimonio presentadas en otros estados. Todas terminaban con el mismo patrón. El matrimonio se disolvió en un año, la propiedad se transfirió, el cónyuge quedó con deudas o sin nada. Madison se quedó sin aliento. ¿Cuántos? La mirada de Angela era sombría. Al menos 4 casos documentados, tal vez más. Cada vez que desaparecía por no poder conseguir los bienes que quería, el nombre de su madre también aparecía. Figuraba como testigo, garante, incluso copropietaria de algunas propiedades. Es un patrón, Madison, y está organizado. La carpeta se borró mientras las lágrimas brotaban de los ojos de Madison. Pensó en las mujeres de la fotografía que había encontrado, sus sonrisas rígidas, sus rostros desprevenidos. No solo habían tenido mala suerte, los habían perseguido. Angela se inclinó sobre la mesa, apretándole la mano. Tienes que entender que esto no se trata de amor. Para él, no eres una esposa. Eres una inversión, y tu casa es el premio. Madison cerró los ojos mientras un nudo le subía por la garganta. Cada recuerdo de Ethan, las flores, las notas, las tiernas palabras susurradas en la oscuridad, se reorganizaron en algo siniestro. Él no se había enamorado de ella, la había elegido como blanco, la había calculado. Se secó la cara, en voz baja pero firme. Así que soy la siguiente en la lista. Angela no respondió. No tenía por qué hacerlo. Esa noche, Madison se sentó sola en su casa victoriana, mirando la vidriera de la escalera. La casa había sido su triunfo, su símbolo de independencia. Ahora sentía como si le hubieran dado en la espalda, pero a medida que el dolor la recorría, la ira la ardía con más fuerza. No sería otro archivo en la carpeta de Ethan, otra fotografía guardada en su cajón. Si él pensaba que era una víctima, se equivocaba. Por primera vez, Madison dejó que ese pensamiento se cristalizara en certeza. Ethan y Victoria habían elegido a la mujer equivocada. Madison nunca se había considerado capaz de conspirar. Era una mujer de números, de hojas de cálculo y pronósticos, alguien que creía en el orden y la disciplina. Pero una noche, sentada frente a la detective Angela Kim en un tranquilo restaurante, con el vapor del café elevándose entre ellas, se dio cuenta de que la supervivencia a veces requería estrategia. «Estamos deseando que actúen», dijo Angela con firmeza. «Si lo hacemos, el papeleo estará a su favor y será casi imposible deshacernos de él. Tenemos que involucrarlos». Madison asintió, retorciendo la servilleta en su regazo. «Están obsesionados con la casa. Si les hago creer que mi abuela quiere transferirla oficialmente, presionarán. Entonces intentarán colar a su propio notario». Angela se recostó, con una chispa de aprobación en la mirada. «Y si contamos con las personas adecuadas, con el papeleo y el notario adecuados, se delatarán». Parecía sencillo, pero la logística fue todo menos sencilla. Durante la semana siguiente, Madison y Angela detallaron cada detalle.
Encontraron a una actriz de teatro jubilada de unos 70 años llamada Eleanor, que tenía la combinación perfecta de calidez y autoridad. Con unas gafas de montura metálica y un bastón, fácilmente podría hacerse pasar por la abuela de Madison. Eleanor escuchó atentamente el plan y luego sonrió. Cariño, he interpretado papeles toda mi vida. Si necesitas una abuela de lengua afilada que sepa manejar una escritura, puedo ofrecerte Broadway. Madison casi se rió por primera vez en semanas. Luego vino el papeleo. Angela contrató a un notario público legítimo de su confianza para que participara en la operación. El notario prepararía documentos auténticos que mostraran una escritura de cesión de la abuela a Madison. Perfectamente legal, totalmente vinculante. Además, prepararían el ambiente. Una casa victoriana alquilada en las afueras de Pacific Heights, llena de los muebles antiguos que uno esperaría encontrar en la casa de una abuela. Los detalles importan, explicó Angela. Si sospechan, aunque sea por un segundo, que esto no es real, se largarán. Necesitamos que sean lo suficientemente codiciosos como para cegarse. Madison corrió la voz con cuidado. Una noche, cenando con Ethan, soltó la frase con naturalidad, como si se le hubiera escapado por accidente. La salud de la abuela está peor, dijo en voz baja, moviendo la comida en el plato. Me llamó hoy. Quiere asegurarse de que la casa sea realmente mía legalmente. Ya no confía en los bancos. Quiere ver a un notario la semana que viene. Ethan se quedó paralizado por una fracción de segundo, luego sonrió con compasión. Qué bien, Madison. Es importante tener las cosas seguras. ¿Necesitas ayuda para encontrar a alguien de confianza? El anzuelo estaba puesto. En menos de 24 horas, Victoria apareció sin avisar, con la mirada penetrante, sentada en el borde del sofá de Madison. Ethan me contó la decisión de tu abuela. Una mujer sabia, pero no te fíes de cualquier notario. Conocemos a alguien que lleva años gestionando propiedades familiares. Discreto. Confiable. Madison mantuvo una expresión cautelosa, ocultando la adrenalina que la embargaba. Eso podría ser útil, murmuró. La abuela es muy particular. La sonrisa de Victoria era tenue y victoriosa, como si ya hubieran ganado el juego. Después de irse, Madison llamó a Angela inmediatamente. Mordieron el anzuelo. La voz de Angela se endureció. Bien, ahora terminamos con esto. Los días previos a la reunión fueron de los más largos de la vida de Madison. Vivía en la misma casa que Ethan, le sonreía mientras tomaban el café de la mañana, le daba un beso de buenas noches, todo ello sabiendo que en cuestión de días toda su fachada se derrumbaría. Cada roce de su mano era como una máscara que estaba a punto de arrancar. Ensayó la escena con Eleanor, asegurándose de que la anciana supiera cada línea, cada reacción. Eleanor practicó firmar con letra temblorosa, fingiendo confusión antes de declarar con autoridad: «Esta casa es para Madison». El notario revisó los documentos 3 veces, asegurándose de que cada firma y sello fueran auténticos. Angela coordinó discretamente con su equipo, asignando agentes encubiertos para que se hicieran pasar por parientes lejanos y vecinos que asistirían a la reunión. Cada detalle estaba estratificado, diseñado para evitar que Ethan y Victoria sospecharan nada hasta que fuera demasiado tarde. La noche anterior al montaje, Madison se encontraba en su auténtica casa victoriana, contemplando la vidriera que tanto había amado. Pensó en los años que había trabajado para esto, las noches que había llorado de agotamiento, pero que aún así siguió adelante. Ethan creyó haber encontrado un blanco fácil, una mujer cegada por el afecto. Pero lo que realmente encontró fue a una mujer que se había forjado a base de sacrificio y determinación, y que se negaba a perderlo todo por sus mentiras. Cuando por fin se fue a la cama, Ethan ya estaba dormido, respirando con normalidad. Madison yacía despierta a su lado, escuchando, con el pecho apretado por la anticipación. Mañana sería el día. El escenario estaba listo, los actores estaban listos,
La trampa los esperaba, y Madison, por primera vez, sintió que el poder cambiaba a su favor. La casa victoriana alquilada en Pacific Heights lucía exactamente como la habían planeado. Cortinas de encaje corridas para protegerse de la luz tenue, el aroma de velas de lavanda en el aire, un juego de té esperando en la mesa. Eleanor, en su papel de abuela de Madison, estaba sentada en un sillón junto al ventanal, con las gafas apoyadas sobre la nariz y el bastón al alcance de la mano. Parecía una matriarca en toda regla, frágil de complexión, pero de presencia aguda. Madison llegó con Ethan y Victoria, justo a tiempo. Ethan le sujetó la mano con fuerza, como un hombre tranquilizaría a su esposa antes de una importante decisión familiar. Victoria, vestida con un blazer azul marino y perlas, entró rápidamente en la habitación, analizando los detalles con la mirada penetrante de quien había orquestado docenas de planes similares. «Vaya, qué casa tan bonita», le dijo a Eleanor con una sonrisa amable, pero calculadora. Eleanor asintió cortésmente. «Sí, querida, he vivido en casas como esta toda mi vida, pero el tiempo nos alcanza, ¿no?». Suspiró teatralmente y luego miró a Madison. «Quiero asegurarme de que mi nieta esté a salvo». Madison apretó las manos, obligándose a actuar como una hermosa heredera. «Por eso estamos aquí, abuela. Para ultimar todo». Entonces entró un hombre de traje oscuro, con un maletín en la mano, el notario de verdad con licencia del estado de California. Se incorporó a la mesa del comedor, colocando los documentos oficiales de la escritura de donación, los sellos y la estampilla. Madison captó un destello de irritación en los ojos de Victoria. Antes de que Victoria pudiera intervenir, sacó un teléfono de su bolso y se hizo a un lado. Momentos después, llegó otro hombre, alto, delgado, con el pelo engominado hacia atrás. Llevaba su propia carpeta de cuero. «Este es el señor Collins», anunció Victoria con suavidad, «el notario de confianza de nuestra familia». La habitación se movió, 2 notarios, 2 juegos de papeles. Ethan apretó la mandíbula mientras intentaba controlar la situación. «Mamá, quizás sea innecesario. Ya tienen a alguien aquí. Tonterías», interrumpió Victoria con voz firme. «Deberíamos recurrir a alguien de confianza». El falso notario empezó a desempacar sus documentos. Madison sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la serenidad. Miró a Eleanor, quien asintió levemente con una actuación firme. El notario habló primero con un tono tranquilo pero autoritario. «Señora, me han contratado para esta transferencia. Tengo los documentos verificados listos para firmar». La sonrisa de Victoria se acentuó. «Y aún así, preferimos a alguien que haya trabajado con nosotros antes». Deslizó su carpeta sobre la mesa. Dentro, la escritura estaba modificada, el nombre de Madison junto al de Ethan, creando una propiedad conjunta. Eleanor se inclinó hacia adelante, mirando los papeles con fingida confusión. «¿Por qué dice que son ambos?» Pensé que era solo para Madison. «Es lo normal», respondió Victoria rápidamente. «Ahora está casada. Todo debería ser compartido». A Madison se le hizo un nudo en la garganta. La ira bullía bajo su expresión tranquila. Se había preparado para este preciso momento. «De hecho», dijo en voz baja, «la abuela quería la casa solo a mi nombre. Ese era su deseo». Ethan le puso una mano en el brazo, con una voz suave como la miel. «Madison, está bien. Es solo una formalidad. Estamos construyendo una vida juntos. Compartir tiene sentido». Madison lo miró, luego se fijó en la sonrisa encantadora, el tono refinado, las capas de mentiras que ahora entendía, y le devolvió la sonrisa, aunque la suya tenía un peso que él aún no reconocía. «Creo», dijo Madison lentamente, «es hora de que dejemos de fingir». Metió la mano en su bolso, sacó una pequeña memoria USB y la puso sobre la mesa. Le dio play a su portátil. La conversación de la cocina que había grabado llenó la habitación.
La voz de Ethan susurrando sobre el fracaso de la última vez, la voz de Victoria insistiendo en que el papeleo estaba listo, el rostro de Ethan palideció. Victoria se quedó paralizada, con la mano aún sobre la escritura falsificada. Antes de que ninguno de los dos pudiera moverse, la puerta principal se abrió y entraron varias figuras. Agentes de paisanos se mezclaron con la escena hasta que un destello de placas lo hizo todo real. La detective Angela Kim estaba al frente, con la mirada fija en Ethan y Victoria. Departamento de Policía de San Francisco, anunció. Aléjense de la mesa. El falso notario retrocedió hacia la pared, perdiendo su bravuconería al instante. Ethan empezó a levantarse, pero uno de los agentes le puso una mano firme en el hombro. La voz de Victoria se alzó, estridente e indignada. «Esto es un asunto de familia. No tienes ningún derecho». Angela la interrumpió. «Tenemos todo el derecho. Fraude, intento de robo, conspiración. Estás acabado». Madison se quedó quieta, con la mano firme, mientras deslizaba la pila de documentos de la carpeta de Victoria por la mesa hacia Angela. «Hay más», dijo con voz clara. «Múltiples escrituras, firmas falsificadas y las fotos que tienen en su poder, mujeres como yo. Todo está aquí». Angela asintió, reuniendo las pruebas con precisión experta. La máscara de Ethan se quebró por completo. «Entonces, Madison», suplicó con voz desesperada, «no lo entiendes. Todo esto es un error». Pero Madison lo miró a los ojos, con su propia expresión tallada en piedra. «No, Ethan, por una vez lo entiendo perfectamente». Victoria se desplomó en su silla, dándose cuenta de que la función había terminado. Las perlas de su cuello brillaban fríamente bajo la luz, un traje despojado de poder. Mientras los oficiales los esposaban a ambos, leyéndoles sus derechos Miranda, la sala pareció exhalar. La casa escenificada, el juego de té, el aroma a lavanda, todo había sido teatro, pero las consecuencias eran reales. Madison sentía que su pecho subía y bajaba a un ritmo constante. Durante meses había vivido bajo el peso de las mentiras. Ahora, por fin, la verdad había destrozado el escenario. Ethan y Victoria ya no tenían más máscaras que ponerse, ni más salidas a las que correr. La trampa se había cerrado. Los oficiales se movieron con calma y eficiencia mientras sacaban a Ethan y Victoria de sus sillas. Las esposas resonaron en sus muñecas. Vigilante en la quietud de la casa victoriana alquilada, Madison permaneció clavada al suelo, observando cómo se les leían los derechos a quienes habían llenado su vida de miedo y engaño. «Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal». Las palabras salieron con firmeza e inflexibilidad. Ethan miró a Madison con el rostro desencajado por la incredulidad, como si ella lo hubiera traicionado a él, y no al revés. «Madison, por favor, esto no es lo que parece», gritó mientras los agentes lo acompañaban hacia la puerta. La voz de Victoria era más aguda, llena de indignación. «No sabes lo que haces. Somos familia. Es un malentendido». Pero los agentes no se inmutaron. La sacaron junto a su hijo. Su protesta fue devorada por la noche. Por primera vez en meses, Madison sintió que se le quitaba un peso del pecho. Aún no era libre, pero estaba a salvo. En el Departamento de Policía de San Francisco, los detectives catalogaron las pruebas, las escrituras falsificadas, las grabaciones USB y las fotografías de otras mujeres. Angela mantuvo a Madison al tanto de todo, asegurándose de que nunca se sintiera sola. «Has hecho algo que muchos no pudieron», Angela le dijo durante una llamada nocturna. «No solo te protegiste, sino que nos diste lo que necesitábamos para detenerlos para siempre». El caso avanzó con rapidez gracias a la cantidad de documentación que Madison había proporcionado y a la corroboración de otras víctimas. Las mujeres que se presentaron al enterarse de que Ethan y Victoria estaban detenidos. La fiscalía tenía más que suficiente para proceder. Cuando comenzó el juicio, Madison estaba sentada en la galería, con las manos entrelazadas sobre el regazo.
Escuchó mientras el fiscal le contaba la historia. Una madre y su hijo se enfocaban en mujeres vulnerables, usando carisma, identidades falsas y documentación falsificada para desviar sus hogares y ahorros. La defensa intentó pintar a Ethan como un hombre descarriado, manipulado por una madre autoritaria. Sugirieron que Madison había malinterpretado que la documentación de la copropiedad era simplemente un error inocente. Pero las pruebas eran más elocuentes que las excusas. El jurado detectó el patrón: matrimonios abandonados cuando las transferencias de propiedad fracasaban, rastros financieros que conducían a Ethan y Victoria. Las voces en la grabación de Madison eran inconfundibles. Una a una, las víctimas del pasado testificaron. Algunas temblaban al describir la vergüenza de haber sido engañadas. Otras hablaban con una ira que llevaba años latente. A Madison se le partió el corazón por ellos, pero también sintió solidaridad. Juntas, sus historias formaron un muro de verdad que ninguna defensa pudo superar. Cuando Madison subió al estrado, habló con claridad, con voz firme a pesar del temblor en su pecho. Describió cómo Ethan irrumpió en su vida, cómo Victoria la cuestionó, cómo encontró la carpeta de alias escondida en su propia casa. Le contó al jurado sobre el miedo, las mentiras, el momento en que se dio cuenta de que se había convertido en el siguiente objetivo de su larga lista de víctimas. Y luego describió la operación encubierta. No adornó la historia. No lo necesitaba. Los hechos por sí solos eran condenatorios. La sala permaneció en silencio mientras terminaba. Captó la mirada de Ethan desde el otro lado de la sala. Su sonrisa, antes segura, había desaparecido, reemplazada por una mirada vacía. Victoria parecía más pequeña de lo que Madison la había visto jamás. Su columna ya no estaba rígida, sus ojos brillaban de desesperación. Tras semanas de testimonios, el jurado emitió su veredicto: culpable de múltiples cargos de fraude, conspiración y falsificación. El juez, con voz grave, condenó a Ethan y Victoria Brooks a años de prisión estatal. El sonido del garrote resonó por la sala, definitivo e innegable. En los días siguientes, Madison solicitó el divorcio. El proceso fue, afortunadamente, rápido. Con Ethan bajo custodia, no hubo oposición. La casa, lo único por lo que había luchado con tanto ahínco, estaba asegurada solo a su nombre, libre de cualquier reclamación. Ahora recorría sus habitaciones de forma distinta. La vidriera de la escalera captaba la luz de la tarde, esparciendo color por las paredes. Durante meses la había visto como un blanco, el premio que su marido y su suegra habían intentado robar. Ahora se presentaba como un símbolo de supervivencia. Por la noche, se sentaba en el porche con una taza de té, mientras la niebla llegaba del Pacífico. El miedo ya no la acosaba a cada paso. En su lugar, reinaba una calma profunda y constante. Primero llegó el alivio de haber escapado de su control, de que la ley hubiera intervenido antes de que fuera demasiado tarde. Luego llegó la gratitud por Angela, por Eleanor, por cada prueba que había inclinado la balanza hacia la justicia, y finalmente la satisfacción, no la que gritaba ni se regodeaba, sino la silenciosa que corría por sus venas, firme e innegable. Madison se había enfrentado a depredadores que creían poder despojarla de todo lo que había construido. En cambio, los vio caer al cerrar la puerta una noche, con las llaves frescas en la mano. Madison sintió el ciclo completo de su viaje. Del terror al triunfo, de ser perseguida a ser libre, recuperó su vida y, en el silencio de su hogar, se permitió una pequeña sonrisa victoriosa. Habían pasado 6 meses desde el veredicto. El ritmo de vida de Madison se había asentado en algo estable, algo que por fin podía llamar suyo. Las pesadillas que antes la despertaban en mitad de la noche se habían calmado. El miedo que acechaba en cada rincón de su casa victoriana había desaparecido. Una brumosa mañana de sábado, Madison estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café, calentándose las manos. La luz del sol se filtraba por la vidriera sobre la escalera, proyectando destellos de color sobre el suelo de madera.
Durante meses, había evitado ese lugar, incapaz de mirarlo sin recordar conversaciones susurradas y papeles falsificados. Pero ahora esos colores le parecían diferentes, como un recordatorio de resiliencia, de sobrevivir a una tormenta. La casa se había convertido en algo más que un refugio. Era un símbolo de su independencia, el monumento a años de sacrificio y tenacidad. Pero, después de todo, significaba algo más profundo. Era la prueba de que había superado el engaño y salido fortalecida. Cada crujido de las tablas del suelo, cada corriente de aire que se colaba por las viejas ventanas, le recordaba su lucha y su victoria. A veces, cuando se permitía reflexionar, pensaba en lo fácil que podría haberse marchado a la primera señal de problemas. Podría haber vendido la casa, dejar a Ethan sin confrontación, empezar de cero en otro lugar. Pero si lo hubiera hecho, él y Victoria simplemente habrían pasado a su siguiente víctima. Otra mujer cegada por el encanto y las falsas promesas. Pensar en eso le oprimía el pecho. Al mantenerse firme, no solo se había protegido, había impedido que lastimaran a nadie más. Aún recordaba la expresión de Ethan en el tribunal cuando se anunció el veredicto de culpabilidad. Habían desaparecido la confianza, la sonrisa fácil, la máscara pulcra. Lo que quedaba era miedo, el mismo miedo que él una vez intentó infundirle. Victoria también parecía desanimada, con sus rasgos afilados apagados bajo el peso de la justicia. Esas imágenes quedaron grabadas en la memoria de Madison no como triunfos para regodearse, sino como recordatorios de que incluso los depredadores más cautelosos podían caer. La vida avanzaba de maneras pequeñas y profundas. Madison regresó a su trabajo con un instinto más agudo. Ya no era la mujer que se tomaba cada palabra al pie de la letra. Sus colegas notaron su nueva firmeza, una autoridad serena que no provenía de hojas de cálculo ni pronósticos, sino de la verdad vivida. Había enfrentado la manipulación a los ojos y se había negado a quebrantarse. Esa fuerza no se podía enseñar. Angela se mantuvo cerca. A veces quedaban para cenar. A veces solo una llamada rápida para saber cómo estaban. «¿Sabes?», le dijo Angela una noche mientras caminaban por el embarcadero, «no todos habrían tenido el valor de hacer lo que tú hiciste. La mayoría habría corrido. Tú no». Madison sonrió suavemente. «Tal vez no tuve opción». Pero ella sabía que sí. Había elegido luchar, quedarse, reunir pruebas en lugar de huir, y esa decisión lo cambió todo. En las noches tranquilas, se sentaba en el porche con una manta sobre los hombros, escuchando el zumbido de la ciudad bajo la niebla. Respiraba profundamente, llenando sus pulmones con el aire salado que le recordaba sus orígenes. La casa ya no se sentía pesada, se sentía ligera, libre. Pensaba a menudo en las mujeres cuyas fotos había encontrado en la carpeta de Ethan, en sus sonrisas cautelosas, en sus ojos ajenos a la trampa que se cerraba a su alrededor. Deseaba poder decirles, «Yo también luché por ustedes». Al detenerlas, las honré. Al final, Madison supo que la verdadera lección no era el miedo ni la traición. Se trataba de la confianza y de lo fácil que era manipularla. «Confía, pero verifica». Esa era la frase que se repetía, el ancla que llevaba consigo. La confianza era necesaria para vivir, para amar, para conectar. Pero la confianza ciega podía destruir, y otra verdad se había cristalizado. Nunca dejes que nadie más escriba el guión de tu vida. Ethan y Victoria habían intentado convertirla en un personaje de su plan, un peón en su estafa. Pero Madison había recuperado el control, y al hacerlo, había escrito su propio final. A medida que los meses avanzaban hacia un nuevo año, no fingió que las cicatrices habían desaparecido. Persistieron sutilmente, el atisbo de duda cuando alguien conocido sonreía con demasiada calidez, el instinto de cuestionar los motivos. Pero esas cicatrices no eran debilidad, eran fuerza grabada en su historia. Una tarde,
Mientras el crepúsculo se extendía sobre San Francisco, Madison estaba en lo alto de su escalera, mirando a través del vitral. Los colores se derramaban en su rostro: ámbar, esmeralda, zafiro. Sintió el peso de todo lo que había soportado y la ligereza de lo que había recuperado. La casa era suya, su vida era suya. Se había hecho justicia. Y en ese momento tranquilo y sereno, Madison se permitió una sonrisa, no de amargura ni de regodeo, sino de sereno triunfo. Había enfrentado la traición y había salido indemne. Había mirado a los ojos a quienes la subestimaron y les había demostrado que era más fuerte que sus planes. La historia ahora era suya, y nadie, ni Ethan, ni Victoria, ni nadie, se la arrebataría jamás.